de nuestro pequeño reglamento Muy interno buenos es que sean días, películas que no señoras y necesiten señores. una, Esta es una situación un una especial poco extraña restauración. Se vamos a porque partir de negativos en tengo buen que estado. dar la Muy bien. cara a nuestros amables visitantes, espectadores hoy del acto de forma presencial, y estoy dando la espalda a la mayor parte de quienes participan o van a participar en este coloquio. Un coloquio que es la penúltima sesión del magnífico ciclo de las bellas artes en el cine que estamos desarrollando y que concluirá precisamente mañana en el Cine Doré con la proyección de la película de François Truffaut, La Noche Americana, presentada por nuestro compañero Manuel Gutiérrez Aragón. Un ciclo que comenzó a primeros de noviembre, me parece que fue el día 3 de noviembre, cuando los aquí presentes, Josécho Cerdán como anfitrión y Fernando Lara como conductor del grupo de académicos, visitamos la sede de la Filmoteca Española y que luego ha seguido con una serie de proyecciones en el Cine Doré, presentada cada una de ellas por un académico de la sección correspondiente de aquella de las artes de la que trataba la película en cuestión. El ciclo, previamente a las proyecciones, había comenzado con una sesión aquí en la Sala Guitarte, una conferencia introductoria del contenido del ciclo, a cargo de Josécho Cerdán, el director de Filmoteca Española. Y este coloquio es con los dos personajes que han llevado la coordinación de todo el ciclo, Josécho y Fernando, y con como invitados especialísimos los responsables de las distintas filmotecas que hay repartidas por nuestro país. Concretamente queremos dar la bienvenida, saludar muy cordialmente y agradecer mucho su presencia en este acto a Maite Conesa, que es la directora de la Filmoteca de Castilla y León, con sede en Salamanca, Joséán Fernández, director de la Filmoteca Vasca, con sede en San Sebastián, Nacho Laoz, jefe de conservación de la Filmoteca Valenciana, en Valencia, Jaime Pena, responsable de programación de la Filmoteca de Galicia, con sede en A Coruña, y Esteve Riambau, director de la Filmoteca de Cataluña en Barcelona. Moderados por Fernando Lara y Josécho Cerdán, va a comenzar pues este coloquio, que espero que sea muy entretenido, muy ameno y muy informativo y compense el esfuerzo del desplazamiento aquí de quienes están en esta sala y sobre todo el rato que van a emplear todos los intervinientes desde donde quiera que están a través de esta maravilla que nos permite la tecnología actual de asistir a estos actos con mucha gente repartida por tantos sitios diversos. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias una vez más y adelante. Hola, parece que yo, ¿no? Josécho. Nada, bueno, buenos días a todas y a todos. Me ha dicho Fernando de manera un poco traicionera, ¿empiezas tú? Hace 5 minutos. Y nada, y aquí estoy para empezar cuando en realidad ha sido Fernando quien ha estado un poco detrás de, digámoslo así, de la organización de la mesa, de su formato, y de ver un poco cuáles eran las líneas a trazar hoy. Evidentemente Fernando ha dicho, empieza tú, pues porque por la noticia del viernes, que me imagino que, bueno, algunos de vosotros ya, o por lo menos con algunos de vosotros ya he hablado al respecto, con todos no, pero que tiene que ver con el relevo en Filmoteca Española a partir de enero y
Y bueno, pues no tengo mucho que contar, la verdad. He estado casi 4 años y medio al frente de Filmoteca Española. Para mí han sido 4 años muy intensos y muy bonitos, también agotadores, y que creo que, bueno, pues que hacía falta energía o hace falta energía nueva para continuar. Me parece que Valeria Camporesi hará un trabajo excelente a partir de este momento. Trabajo no le va a faltar precisamente. Y yo, vamos, confío mucho tanto en ella como en el equipo que queda en Filmoteca Española, que creo que van a hacer las cosas bien en los próximos años para que Filmoteca siga creciendo y siga encontrando un lugar en el espacio del patrimonio en español en general, digamos, a la altura de lo que se merece, ¿no? Y nada más, Fernando, todo tuyo. Bien, pero Josécho, quizá conviniera precisar que ha sido una decisión tuya por tu deseo de volver a la universidad, a las clases, a la actividad investigadora, etcétera, que no ha sido un cese en ese No, sentido. eso sí, así se anunció y de hecho había algunos compañeros que pensaban que podía tener algo que ver con problemas de salud o no, no hay nada de eso. Ha sido una decisión mía de necesidad de, pues eso, ¿no? Lo que dice Fernando, de volver a la universidad, de retomar algunos proyectos y también de pensar que el ciclo de la Filmoteca, hasta donde yo había podido ayudar a la Filmoteca, ya estaba agotado y entonces cuando uno empieza a tener esa sensación, creo que lo mejor es que entre energía nueva para seguir, ¿no? También creo que el proyecto de Valeria, lo que hemos podido hablar ella y yo, pues bueno, pues va a ser una continuación de lo andado. Hay muchas cosas por cerrar, entre otras la ley de cine que modifica la ley de patrimonio histórico y tantas otras cosas, el proyecto de digitalización que anunciamos relativamente hace poco. Hay mucho trabajo, digamos, que está en marcha y que Valeria y el equipo con ella pues van a tener que llevar adelante, ¿no? Entonces, ni es un cese ni creo que vaya a ser un cambio de línea. O sea que eso también me parece que es ¿no? Interesante señalarlo. Por supuesto. Bien, pues vamos a comenzar ya con la mesa redonda. Buenos días a los 5 participantes, aparte de Josécho y de mí mismo, y bienvenidos a quienes estáis aquí o seguís por streaming la mesa. Yo querría plantear un tema, o varios temas, que fuerais contestando los 5 representantes de las filmotecas que tenemos con nosotros. Quiero decir que plantearé una pregunta y iré diciendo quién, para hacerlo ágil, quién va a ser quien vaya a responder. Por supuesto, os podéis interpelar o intervenir cuando queráis y también le digo lo mismo a quienes están en la sala en la que quiero saludar la presencia de Cristina Andreu, presidenta de CIMA, de la Asociación de Mujeres del Cine y del Audiovisual, y también la representante de una filmoteca de las que están aquí, que es la de Castilla y León, si no me equivoco, una compañera que ha venido a acompañarnos. Bien, pues el esquema entonces es yo planteo un tema y entonces voy dando la palabra con el nombre a cada uno de vosotros, de tal forma que respondáis. Si tengo 6 preguntas, que son las que tengo y las que os he anunciado previamente, y sois 5, tenemos 30 intervenciones posibles como mínimo, por lo que os pido, por favor, que seáis concisos y concretos. En este sentido, y dado que Josécho ha hablado del patrimonio, de las modificaciones que la ley del cine, el proyecto de ley del cine va a plantear, me gustaría empezar por una cuestión que sugirió Nacho Laoz el otro día, que era qué es lo que cada una de las filmotecas autonómicas está realizando en beneficio del patrimonio cinematográfico y audiovisual. ¿Qué política lleva en este sentido?
Me parece importante en cuanto que además la Academia de Bellas Artes de San Fernando está interesada de una manera fundamental en el patrimonio cinematográfico como un legado fundamental dentro de la cultura española. Por tanto, ya que la pregunta y el tema lo planteó Nacho Laoz de la Filmoteca Valenciana, le planteo a él la respuesta, la primera, que sea él quien comience con las respuestas. Nacho, por favor. Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias a Fernando y a Josécho por haberme invitado a participar en esta mesa redonda. Bueno, por entrar ya directamente, dado que vamos tan apretadísimos de tiempo, bueno, pues señalar que la Filmoteca Valenciana comenzó su labor de salvaguarda del patrimonio desde el momento mismo de su creación. Esto está entre sus misiones primordiales. El objeto, bueno, las películas que conformarían este patrimonio pues son las de producción autóctona y aquellas que son foráneas, en las que participan nuestros cineastas, han sido rodadas en la Comunitat Valenciana o incorporan referentes culturales valencianos. También forman parte de este patrimonio las filmaciones familiares, perdón, por su interés sociológico y cultural, y también las numerosísimas producciones foráneas que recuperamos y forman parte de nuestra cultura cinematográfica y memoria colectiva. Bueno, junto a esto, junto a todos estos materiales, pues también recuperamos o conservamos documentos y material gráfico que generan las producciones y los aparatos necesarios para su manufactura y reproducción. Todo esto, esta ingente cantidad de objetos y materiales, bueno, pues implica un proceso que es el que más se identifica con la idea de salvaguarda. Comenzamos por la recuperación, que persigue incorporar al archivo y al propio patrimonio todos los materiales cinematográficos y audiovisuales existentes en el territorio de la Comunidad Valenciana. También la conservación, que es fundamentalmente una conservación preventiva y a largo plazo. La restauración y la digitalización, que son las partes más sensibles por la intervención que suponen sobre los materiales que conservamos. Y finalmente, pues catalogación, difusión y dar acceso a todos estos materiales que vamos conservando. Lógicamente, bueno, todo esto tiene, una vez nos situamos ante el conjunto del archivo, bueno, pues hay unas prioridades que empiezan por un objetivo básico de toda filmoteca, que es conservar bien los materiales, es impedir la degradación de estos materiales. Con lo cual, bueno, pues esto determina cuáles serían las prioridades en las restauraciones. También en la catalogación organizamos todo el trabajo, pues fundamentalmente por estas prioridades y por ya a renglón seguido, priorizando obviamente lo que es producción autóctona, ¿vale? Después lo que sería producción española y finalmente, y con mucho menos, digamos, esfuerzo en la descripción, con las películas extranjeras. Bueno, otro criterio básico en nuestro trabajo es en relación a las restauraciones y la digitalización, lo que perseguimos es, bueno, restaurar las películas, restablecer cómo fueron en el momento de su estreno. Nosotros en nuestro archivo no ejecutamos la restauración propiamente, sino que la preparamos y dirigimos desde el archivo lo que queremos que hagan en los laboratorios externos. Bueno, el criterio, como decía, es reproducir la película tal como se estrenó, tratando de mantener su calidad fotográfica, reconstruir su integridad narrativa y respetando las características de la imagen y el sonido que tuvo en aquel momento. Esto implica, sobre todo cuando utilizamos la restauración digital, evitar
lo que llamamos las restauraciones abusivas, que tanto propicia el tratamiento digital, pero aprovechando las grandes ventajas que este mismo tratamiento digital aporta. Bueno, y finalmente, bueno, pues también en la catalogación, bueno, hoy en día es la herramienta fundamental para facilitar la difusión y el acceso de los fondos, también para la gestión interna del archivo. Nuestro catálogo está disponible o accesible online desde 2008 y, bueno, por motivos de salud míos, en realidad, todavía no está disponible la adaptación de todo este catálogo a los estándares de catalogación cinematográfica europeos, que lo que persiguen es la interoperabilidad de las bases de datos fílmicas. Bueno, y en cuanto a las estrategias de acceso, bueno, pues obviamente no contamos todavía con un sistema de digitalización, con lo cual la digitalización que estamos haciendo nos permite facilitar el acceso a los fondos, pero no es una digitalización que permita una proyección con la calidad necesaria. No tiene la generación de imagen y la resolución suficientes para ofrecer una buena calidad en proyección en sala. Es la parte que nos falta por cubrir. Bueno, Nacho, perdón. Sí, perdona, sí, ¿algo te faltaba por añadir? bueno, no, sí, simplemente un poco resaltar las formas de acceso, ¿no? Es muy significativo, genera muchísimo trabajo el servicio de préstamo de imágenes para producciones audiovisuales. Y también muy relevante el que bueno, se prestan copias todavía de todos los fondos que tenemos disponibles para proyección en sala. Normalmente cuando hay copia digital es la que se deja, y las copias fotoquímicas se reservan precisamente para las filmotecas, que somos las que mantenemos todavía capacidad de proyección en 35 milímetros, que es en definitiva un bien esencial en la conservación del patrimonio cinematográfico, la propia proyección cinematográfica. Bueno, ya está, muchas gracias. Gracias a ti, Nacho. Bueno, oficialmente es Juan Ignacio, pero todo el mundo te conoce Pero por Nacho. me gusta muchísimo Nacho. Por eso me permito llamarte así. La intervención de Nacho ha marcado un poco el pórtico de todo lo que el tema de la conservación, restauración, etcétera, y difusión del patrimonio. No os voy a pedir a cada uno que repitáis lo mismo, porque sería un poco abusivo, sino que de manera breve, dado que la intervención de Nacho ha sido como más genérica, me gustaría plantear a Esteba, a todos los demás, pero empezando por Esteba, si hay alguna variante, digamos, en Filmoteca de Cataluña distinta de lo que ha dicho Nacho, o algún acento que quiera poner sobre algún concreto tema en particular. Muy bien, muchas gracias y buenos días a todo el mundo. En primer lugar, el agradecimiento a la Real Academia por aceptar este humilde artilugio procedente de la barraca de feria, que todavía somos el cine, y si en algún momento salimos, yo creo que volvemos a estar más cerca de ahí que de la alta cultura, y por lo tanto es un honor y un placer codearnos con la alta cultura, ¿no? Por otra parte, celebro también que hayamos empezado hablando de filmotecas por la parte de preservación, por la parte de archivo, y no por la parte de proyección y de difusión, que también es muy importante, pero yo creo que es bueno romper periódicamente el tópico de la filmoteca como lugar oscuro donde se proyectan películas en blanco y negro subtituladas en finlandés, y que es mucho más que todo eso, y que la salvaguarda del patrimonio es esencial, y es esencial sobre todo
en el momento en que estamos, un momento, una vez más, en la historia del cine o de los medios audiovisuales de cambio tecnológico y donde el gran debate está todavía entre el analógico y el digital. En Cataluña, para ser mínimamente concretos, tenemos la suerte de tener una ley catalana del cine de 2010 en la cual hay 2 artículos referidos a la Filmoteca y que definen sus cometidos justamente en estos términos de preservación del patrimonio y difusión de la cultura cinematográfica. Por otra parte, estamos todos, o casi todos, dentro del ámbito de la FIAF, de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, donde hay un código ético, donde se habla de criterios de preservación, de restauraciones, etcétera, y donde está muy claro que no todo el mundo tiene y puede conservarlo todo y que, por lo tanto, hay que ir a esas especificidades que Nacho apuntaba anteriormente, quizá con pequeñas excepciones que proceden también de los orígenes de las respectivas colecciones. En nuestro caso, hay una fuente importantísima y es un tema de absoluta vigencia, y ayer lo comentábamos con Josécho Cerdán, que es la nueva ley de depósito legal. Antes de este depósito legal audiovisual ya había un depósito obligatorio para películas subvencionadas, que básicamente afectaba a las filmotecas españolas y de Cataluña, y que en estos momentos, con la mayoría, por no decir casi la exclusividad de soportes digitales, abre nuevas incógnitas. En nuestro caso, por otra parte, tenemos una cuarta parte de nuestros fondos patrimoniales proceden de la quiebra del laboratorio Fotofilm, de la división que tenía en Barcelona. La otra parte está en Madrid, en Filmoteca Española, y eso fue un regalo envenenado con sentencia judicial incorporada de que nos otorgaba la propiedad de los materiales, pero no de sus derechos, con lo cual tenemos un volumen importantísimo de la producción gestionada en los laboratorios de Barcelona, no solamente producciones catalanas. Recientemente restauramos una excelente película marroquí y los negativos se habían procesado en Barcelona, y que este es un patrimonio básico a conservar dentro de, no sé si habrá una rueda específica para esta cuestión que me parece esencial, de lo que se llama el dilema digital, es decir, la enorme paradoja en estos momentos de que el analógico sigue siendo el gran medio y la gran garantía de preservación a largo plazo, pero que las películas que no están digitalizadas son invisibles más allá de los círculos de las filmotecas provistas de aparatos de proyección analógica. Por eso nosotros este año hemos lanzado un plan sistemático de digitalización de los fondos del archivo, de 10 largometrajes y 10 cortometrajes por año, pero insisto, esto solamente como estrategia de visibilización y no de conservación, que se sigue basando, como también Nacho apuntaba anteriormente, en la preservación de los materiales analógicos, que son los que tienen garantizada la supervivencia a muy largo plazo. Y de momento dejo aquí, sé que hay 1000 otras cuestiones, pero yo creo que con estas ideas apuntarlo un poco la experiencia concreta que Nacho describía en la Filmoteca Valencia. Gracias, Esteba. Y yo me gustaría, dentro de esta línea de conservación, restauración, protección del patrimonio, un poco la experiencia de la Filmoteca Vasca. Joséan Fernández, que es el director, por lo que yo sé, tuvo que pasar un largo trayecto donde la Filmoteca no tenía los recursos ni las instalaciones necesarias para desarrollar su labor precisamente de protección del patrimonio cinematográfico vasco concretamente. A partir de la llegada tabacalera en San Sebastián, creo que esto ha variado. En ese sentido, ¿cuál es la situación actual de la Filmoteca Vasca en relación con el patrimonio del que atiende especialmente? Bueno, hola Fernando, Josécho, muchas gracias también por la invitación. Sí, yo no voy a repetirme porque creo que tanto Nacho como Esteban han marcado
bueno, digamos, un contexto en el que creo que trabajamos prácticamente todas las filmotecas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay alguna especificidad, ¿no? Es decir, la Filmoteca Vasca nace en el 78, es decir, que nace muy pronto, incluso cuando todavía no hay un gobierno vasco, digamos, en plaza prácticamente, con lo cual ahí surgió alguna especificidad en nuestra historia, digamos, al surgir como una asociación, la Filmoteca, pero los objetivos no han variado desde los orígenes, siguen siendo básicamente los mismos, ¿no? La conservación, recuperación, restauración, etcétera, de cine vasco. Bien, una especificidad precisamente es que en la época de la transición el debate respecto a lo que era cine vasco y no era, pues fue muy largo, ¿no? A veces más largo que las propias películas, ¿no? Eran debates de largometraje cuando en realidad el cine hasta aquel momento era casi de cortometraje por aquí, ¿no? Pero sí que yo creo que el criterio que hemos adoptado en los últimos tiempos es el criterio más laxo posible, y en eso me uno a lo que estaba diciendo Nacho, es decir, que tratamos de conservar y garantizar la preservación a largo plazo de cine realizado por cineastas vascas, cineastas vascos, de cine sobre el País Vasco, de cine rodado en el País Vasco y si se me apura, porque somos una filmoteca de reciente incorporación, además, como miembros de pleno derecho en la FIAF, de cualquier tipo de cine. Es decir, que cuando, por ejemplo, hace unos años nos llegaron películas del siglo XIX, pues aunque no tenían nada que ver con el País Vasco, como filmoteca que somos, estamos interesadísimos también en esa preservación, aunque no sea, digamos, nuestra especificidad, ¿no? Con lo cual, eso yo creo que es cierto. Respecto a la ley, y ya termino con eso, es verdad que hay una ley de patrimonio cultural vasco en el 2019, y aunque no haya menciones demasiado explícitas, digamos, al patrimonio cinematográfico, sí que es verdad que en los últimos tiempos en Filmoteca Vasca hemos sentido por parte del gobierno vasco que claramente bueno, somos una institución importante porque ciertamente ya nuestras subvenciones, además desde el gobierno vasco, porque somos una fundación, llegan desde patrimonio y ya no tanto desde difusión cultural, ¿no? Entonces, para nosotros eso ha sido un cambio que tiene que ver también, entre otras cosas, y ya termino con lo que decía Fernando, ¿no? Nuestra instalación y unificación de archivos en la sede de Tabacalera en San Sebastián. Eso creo que ha sido un paso histórico decisivo y luego seguramente podré hablar más sobre ello. Gracias, Joséán. Maite Conesa es la directora de la Filmoteca de Castilla y León, que hay una especificidad que creo que merece la pena subrayar, que aparte del patrimonio audiovisual también tiene una gran carga, en el mejor sentido de la palabra, de fotografía. Es decir, aprovecho que está en la sala, que se ha incorporado un académico ilustre como Publio López Mondéjar, que es un histórico de la conservación y un defensor de la preservación de la fotografía y de la memoria fotográfica de este país, para preguntarle a Maite, dentro de este contexto de conservación del patrimonio que venimos abordando, en qué sentido, en qué aspecto el patrimonio fotográfico forma parte importante, fundamental de la Filmoteca de Castilla y León. Buenos días, muchas gracias, Fernando. Gracias, Josécho, y gracias a la Academia. La verdad es que has dado un poco en lo que ha sido el corazón y lo que es el corazón de esta filmoteca desde sus inicios. La Filmoteca de Castilla y León se crea en 1989 y abre sus puertas en el 91. Desde entonces, esa etapa histórica de finales del siglo XX coincidió con que gran parte de los fotógrafos profesionales de Castilla y León estaban retirando lo que en algunos casos todavía se llamaban gabinetes fotográficos, si me descuido, ¿no? Estudios llenos de clichés, de fotografía y de generaciones de la misma familia habiendo trabajado siglo y medio en lo que era la producción de imágenes fotográficas de Castilla y León. Llegamos en ese momento y no pudimos decir que teníamos que hacer, digamos, cerrar los ojos a aquello. Entonces empezamos a trabajar directamente sobre el patrimonio fotográfico, que entonces tampoco era tan patrimonio como el trabajo de todos los que estamos aquí, los que están ustedes sentados ahí, ha ido haciendo poquito a poco
a lo largo de las últimas décadas, y en el patrimonio cinematográfico, que lo era mucho menos, porque en aquellos momentos, en los años 80-90, los gobiernos regionales estaban empeñados y estaban en ver cómo promocionaban, subvencionaban los primeros títulos que se incorporaban a la cinematografía de esas comunidades, de esos territorios, ¿no? En el caso, por ejemplo, y por poner una especificidad en este momento muy reciente, que es una de las escasas restauraciones que nosotros hemos hecho recientemente, es el Filandón de Chema Sarmiento, que se subvencionó en el año 84 y casi como de manera iniciática en todas las comunidades, ¿no? Entonces, considerada durante algún tiempo la primera película castellano-leonesa, con lo cual en esa línea hemos ido trabajando después. Nos hemos encontrado a lo largo de todos estos años un territorio muy fértil que estaba en aquellos primeros 90 muy abandonado, y hemos ido trabajando sobre los esquemas que han mencionado mis compañeros antes dentro de nuestras propias fuerzas. Hemos conseguido hacer una parte que ellos no han tocado porque se han metido de lleno en lo que es su tarea más productiva. Ellos digitalizan mucho y tienen un programa muy amplio de digitalizaciones, de conservación, de restauración, muy reglado, muy sistemático. Yo, si me permiten, les hago como una especie de paréntesis. Soy como un puente entre los grandes y los pequeños. Un puente en el sentido de que, a pesar de ser una filmoteca pequeña, tenemos, digamos, las grandes líneas de trabajo de las grandes, en el sentido de que abarcamos desde las colecciones permanentes expuestas hasta programas didácticos de reciente incorporación. Entonces, en todo eso hemos hecho una labor de conservación preventiva, que era lo que les quería decir, bastante importante, dotando pues a este territorio de unas cámaras, unos almacenes suficientemente modernos y suficientemente bien dotados para poder cumplir con la conservación preventiva de su patrimonio fotográfico y audiovisual. Nuestra política de preservación real, pues bueno, pues ojalá pudiéramos hacer más. Eso depende muchísimo de que no tenemos ni un consejo que digamos, formalice esas prioridades, ni tenemos un presupuesto público de inversiones continuado. Vamos un poquito a salto de mata, pero vamos. Y para nosotros es fundamental, para las filmotecas como la mía y el resto de otras autonomías que tienen centros muy institucionales, porque la mayoría somos centros muy institucionales, muy sólidos, permanentes y preocupados por la sociedad, que realmente eso nos puede definir a todos, y al servicio de la sociedad. Sí que tenemos una especie de necesidad continuada de poder hacer bien nuestro trabajo en la conservación, en la digitalización, pero si no nos apoyamos en algunas filmotecas más grandes, es el caso de Filmoteca Española, tradicionalmente en las relaciones de la Filmoteca de Castilla y León, algunas veces en la Filmoteca de Zaragoza, también hemos trabajado con ellos, y recuerdo ahora, Albert Esteva, el gran proyecto inconcluso de la Malcasada, que en algún momento nos ha ido y venido, y con José Luis García Sánchez, que nos hubiera encantado sacar, nunca pudo ser, siempre pienso que alguna vez será. Bueno, todas estas cosas, que quiere decir que no restauramos tanto como quisiéramos, pero que tenemos una política de conservación innegable. Y luego sí me gustaría, hablando de patrimonio, que para mí es como el concepto último al que se ha incorporado todo nuestro cine, ¿no? Todo lo que parece muy obvio en otras disciplinas, incluso en la fotografía, pero el patrimonio cinematográfico que nosotros sabemos, que nosotros conservamos, quizá no lo hayamos transmitido como tal hasta una época muchísimo más reciente que otros adjetivos, otros sustantivos que se hayan podido echar sobre el contenido cinematográfico de un archivo. En esa línea sí que fuimos un poquito pioneros en el año 2018, cuando intentamos hacer un gesto que era simbólico, pero que también yo creo que ha sido un detonante para después de declarar bien de interés cultural un documental humilde, pero muy importante, El Canal de Castilla, de 1931, de un cineasta en el que todavía estamos investigando y con una vida apasionante, que es Leopoldo Alonso, que nacido en Salamanca. Y la verdad es que esta circunstancia, que declaramos este documental como bien mueble, es decir,
no solo su contenido era importante, sino lo que había que tratar era de que esa presencia material que ha traspasado las décadas y ha llegado hasta otro siglo esté ahí. Yo creo que eso nos ha faltado un poquito como visión general de todas las filmotecas, lo hablaba antes con mis compañeros, esta visión de conjunto, esta suma de esfuerzos, porque cuando vemos el panorama y vemos los catálogos que estamos consiguiendo hacer y demás, vemos la fuerza innegable, ¿no?, que tiene esta transmisión de memoria a la sociedad a través del cine. Y eso es una cosa importantísima. Restauración, digitalización pendiente. Acabamos de comprar un escáner para poder hacer todo el cine doméstico aquí en nuestra filmoteca, pero de momento estamos intentando también llegar a acuerdos con el Centro de Restauración de Simancas, que es el centro regional de todo tipo de restauraciones, y por primera vez estaría el cine. Creo que nos queda también mucho por hacer en nuestra propia administración y desde luego conseguir líneas estables, no solo económicas, sino de política cinematográfica y de interés por el cine. Gracias, Maite. Jaime Pena es el responsable de programación de la Filmoteca de Galicia, y en ese sentido a mí me gustaría plantearle dos cuestiones, siempre dentro del contexto que estamos hablando del patrimonio cinematográfico y audiovisual. ¿Hasta qué punto la difusión, es decir, las sesiones, la programación, el visionado de las películas por parte del público supone un factor de conocimiento de lo que es una filmoteca? Hablábamos antes en la charla previa, mientras estábamos haciendo las pruebas, de que quizá todavía las filmotecas son un poco desconocidas en cuanto a sus funciones y su manera de trabajar. En ese sentido, la programación, la exhibición de películas, ¿la consideras fundamental? Y como segunda cuestión, ¿hasta qué punto la publicación de monografías, de estudios, de investigaciones, consideras, Jaime, que también es un elemento básico en una filmoteca como la vuestra? Y si ahora que está la crisis del papel, ¿seguís en esa línea o creéis que tiene futuro? Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias y un saludo especial a Josécho, que esto es un día así un poco particular por la noticia del viernes. Bueno, y buenos días a todos los asistentes. Bueno, esto ha sido una especie de pequeña trampa y salto de guión. Pues yo ya tenía preparado para seguir la línea de mis compañeros y esto me obliga a hacer un pequeño giro. No, Jaime, nada. Si tenías algo previsto, por No, supuesto. volvemos a ello, no te preocupes. No, evidentemente, yo creo que el conocimiento que tiene el público en general por ahí adelante de las filmotecas tiene que ver con las proyecciones. Por eso, evidentemente, son muy importantes, pero una filmoteca es una filmoteca aunque no tenga proyecciones, y nunca seremos una filmoteca si no tenemos archivo. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Una filmoteca lo define fundamentalmente el archivo, pero esa creo que es la singularidad de las filmotecas dentro de todo este estamento de entidades que se dedican al patrimonio y a las artes en general. Las filmotecas al final somos como una combinación de archivo, de museo y quizás también incluso de biblioteca. Lo que conservamos son películas y también las exhibimos dentro de una programación más o menos regular o permanente que puede ser parecida a lo que puedan hacer los museos. Eso es lo que nos da, sobre todo, creo que visibilidad. Nos permite, evidentemente, también difundir el patrimonio, pero al final esa relación que se establece con el público es fundamentalmente a partir de las proyecciones públicas. Otra cuestión es que una filmoteca haga todo un trabajo de archivo y de conservación que permite también que todos esos materiales acaben siendo difundidos por otros medios en otro tipo de
a través de otro tipo de medios. Digo, otro tipo de películas que incorporan materiales de archivo, la televisión que incorpora materiales de archivos en sus series, en sus reportajes, y que todo ese trabajo, detrás de todo ese trabajo está bueno, la labor de las filmotecas. Pero digamos que como casi nadie atiende a los créditos finales donde aparecen referenciadas todos estos tipos de materiales y su procedencia, realmente al final nuestra relación con el público acaba siendo a través de las proyecciones públicas. Y evidentemente las publicaciones son la forma también de investigar. A mí me gusta ver también las filmotecas no solo como un centro de conservación o de difusión, sino también como un centro de investigación que posibilita que se esté investigando la historia del cine. Y en este caso las publicaciones son un material esencial. Desgraciadamente, en nuestro caso, llevamos muchos años sin publicar. Creo que durante un tiempo, de los primeros 20 años, sobre todo de nuestra vida como filmoteca, sí pusimos las bases con una serie de publicaciones que nos permitieron, de alguna manera, pues saber que existía un cine gallego, que se había realizado un cine en Galicia antes de pues 75, 80, que fue cuando esa época en la que se empezó a crear la necesidad de tener un audiovisual propio, una industria cinematográfica propia. Bueno, pues han sido un poco nuestras investigaciones y la de una serie de historiadores las que han posibilitado el conocimiento de ese trabajo anterior, que se remonta, evidentemente, pues en nuestro caso, bueno, pues prácticamente hasta 1897, con las primeras proyecciones y las primeras realizaciones por parte de José Sellier, y que realmente ha habido una continuidad en el trabajo desde entonces. Gracias, Jaime. Si quieres completar, si te he fastidiado un poco tu esquema de respuesta, no, realmente no te prives de decir lo que creo que la desees. ventaja de ser el último es que realmente no tengo que repetir demasiadas cosas, pero sí por situar nuestro ámbito de actuación. Al final veo que coincidimos con muchas cosas con la Filmoteca de Castilla y León, porque de repente nosotros nacimos como Centro Galego de Artes da Imaxe, se creó en el año 89, se inauguró en el 91 y durante 30 años mantuvimos esa denominación. Desde hace año y medio somos ya oficialmente Filmoteca de Galicia, pero en realidad si se llamó Centro de Artes de la Imagen era fundamentalmente porque el cine podía ser la prioridad, pero no era el único ámbito de actuación, sino que también nos dedicábamos a la fotografía, y en aquel momento también, cuando surge el CEGAI, es también porque el videoarte tiene mucha fuerza en Galicia. Entonces realmente nos dedicábamos a la conservación y a la difusión tanto del cine como de la fotografía y como del videoarte. Digamos que el videoarte acabó en el mundo de los museos, en los centros de arte, pero seguimos manteniendo el archivo de fotografía, nos seguimos incorporando materiales fotográficos. ¿Qué incorporamos? Pues ahí un poco lo que todos. Producciones, centrándonos ya en el caso del cine, producciones gallegas o películas también que se han rodado en Galicia, es decir, cuestiones que tienen que ver con el ámbito geográfico, pero en nuestro caso, y a lo mejor esa sí es la mayor especificidad, con el ámbito también cultural. Tenemos una parte de las recuperaciones que se han hecho a lo largo de estos 31 años y medio, que creo que son muy importantes, que son materiales filmados por la emigración gallega, fundamentalmente en Argentina. Y por lo tanto este ámbito cultural para nosotros también es como muy importante. También porque ha habido muchos cineastas que evidentemente, cineastas de origen gallego, que no han trabajado en Galicia, a diferencia de Madrid, Barcelona y en determinadas épocas Valencia, pues en el caso Galicia nunca fue un centro de producción, aquí no había laboratorios, por lo tanto digamos que durante determinadas épocas los materiales que podemos considerar gallegos son aquellos materiales rodados en Galicia o por cineastas profesionales gallegos que han trabajado fuera, pero decir solo a partir de un determinado momento
sobre todo a partir de mediados de los 80, hay una producción propia que hoy en día es mucho mayor de lo que fue en décadas pasadas. Creo que es una producción además muy estable, muy continua y con cierta repercusión internacional, y que realmente ahora mismo con el tema de las ayudas pues hay una obligación de depósito que hace que un poco ese sea un poco el caudal principal de llegadas de nuevos materiales. Eso y lo que nosotros buscamos, que en buena medida puede ser hoy en día cine doméstico. Gracias otra vez, Jaime. Como corolario de esta cuestión genérica, básica, de la conservación, restauración, difusión del patrimonio, le voy a pasar la palabra a mi compañero de coordinación, es decir, a Josécho Cerdán, con dos preguntas de estas que son como facilitas. Es decir, Josécho, desde tu perspectiva, ¿cuál es la situación, muy resumida, del patrimonio cinematográfico español? Quiero decir, está con la labor de Filmoteca Española, de las filmotecas autonómicas, de todas las instituciones interesadas en el tema, está bien protegido, bien cuidado, bien conservado. Hay un nivel importante de conservación de este patrimonio y de guarda de este patrimonio. Y la otra cuestión sería, en estos momentos que ya no solamente es el patrimonio cinematográfico, sino también audiovisual, lo cual extiende muchísimo el terreno, el campo, hay que guardarlo todo, hay que conservarlo todo, hay que restaurarlo todo. ¿Cuáles son los criterios que se pueden manejar? Bueno, es como preguntar si existe el Santo Grial, ¿no? Un poco. A ver, respecto a la primera pregunta, o sea, ¿está bien conservado? Hombre, está mejor conservado que hace unas décadas, eso me parece que es evidente. Pero ¿tenemos suficiente? Pues yo creo que no, también es evidente, ¿no? Hay una cosa que me parece que es importante a la hora de pensar esa cuestión, que creo que es importante, bueno, y también, ¿no? Hemos hablado ya de ello, de hecho Esteban lo ha nombrado nada más arrancar, que es el marco legal en el que tú te mueves para poder desarrollar esas políticas de conservación, ¿no? Entonces, si tenemos un marco legal estatal que facilita eso, pues evidentemente digamos que la conservación será más sencilla porque la ley obliga, ¿no? Eso me parece que eso es fundamental. Tenemos que tener en cuenta que, y eso lo hemos hablado muchas veces también con los diversos colegas, que la conservación del cine es algo terriblemente caro. O sea, mucho más caro que cualquier otro tipo de artes, no sin querer ser, perdón, sin querer comparar, pero pensemos que podemos conservar, no sé, se me ocurre ahora, mira Pluvio, porque no todas las fotografías de Ramón Massats en un pequeño pendrive que ocuparía posiblemente menos espacio que una única película de Carlos Saura, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, nos estamos moviendo en unos márgenes que no son comparables y que por lo tanto es terriblemente caro, ¿no? Terriblemente caro. También quiero apuntar a una cosa que yo quiero decir aquí, mis colegas de las filmotecas aquí presentes, pero también de otras que no están, es decir, que creo que es importante que pongamos quizá también un poco cierto, no sé cómo decirlo, el dedo en la llaga hasta cierto punto de cómo las filmotecas, o muchas de ellas, sufrimos la crisis del 2011
con un manifiesto recorte de recursos en todos los sentidos, y que, bueno, pues estamos a finales del año 2022, han pasado 11 años y la recuperación de eso no ha sido todo lo completa que podíamos pensar, ¿no? Insisto que no es en todos los casos, pero yo creo que cada vez que nos hemos reunido esto es un tema que está ahí y que de alguna forma creo que nos ha afectado a todos. Estoy hablando ahora, evidentemente, de todas las filmotecas estatales, porque fuera de España pasan otras cosas. Entonces eso me parece también que es importante, ¿no? Todos los esfuerzos, yo creo que los 5 han sido muy claros en todos los esfuerzos que están realizando, pero también es verdad que esa especie de fantasma está ahí de fondo y bueno, creo que no pasa nada por nombrarlo, ¿no? Me parece que es importante hacerlo. Hay que guardarlo todo. Es imposible guardarlo todo, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer son unas claras políticas de decidir qué se guarda y sobre todo a qué nivel vamos a trabajar los materiales y a qué nivel los vamos a conservar y hacer accesibles, ¿no? Yo creo que Esteban puede hablar y contar la experiencia de esos. ¿Son 10 o 12 títulos, Esteban, los que vais a hacer al año? 10, ¿no? Creo que eran. Bueno, ya luego lo cuentas y eso. Ah, bueno, dilo, sí, perdón. ¿Tienes No, sí. Si queréis, interrumpo para la pregunta concreta. Sí, es decir, nuestra política de digitalización van a ser 10 largometrajes y 10 cortometrajes por año, a partir de este año, con un nuevo escáner que escanea 3 fotogramas por segundo, instalado en la SCAC, en la Escuela de Cine, con su sala de colorización y con un equipo estupendo liderado por Sara Alberic, reciente y flamante Premio Nacional de Patrimonio, y esto es lo que va a permitir visibilizar una parte del patrimonio de la Filmoteca de Cataluña. Pero si me permitís un pequeño inciso sobre la primera de las preguntas que Fernando lanzaba a Josecho, es decir, está bien conservado el cine español en la medida desde el momento en que nos pusimos en ello, o que se pusieron en ello quien se puso, que fue tarde y mal. Es decir, Filmoteca Española, si no recuerdo mal, se crea en los años 50, en 52, 53, cuando las grandes filmotecas mundiales y la creación de la FIAF es a principios de los años 30, justamente para salvaguardar el patrimonio mudo que en aquel momento se estaba literalmente destruyendo. Y por lo tanto, aquí llegamos tarde, llegamos después de una guerra civil y de sucesivos incendios en laboratorios de Madrid que todavía cortaron más esos fondos patrimoniales, con lo cual la conclusión es la que es decir, del cine mudo español se conserva muy poquito, y de hecho en 2 años sucesivos en Filmoteca de Cataluña hemos acogido unas sesiones llamadas Proyectamos el pasado, donde nos hemos reunido todas las filmotecas españolas para visionar conjuntamente todo lo que había sobrevivido entre 1895 y 1910, que fue la última edición. Claro, nos hinchamos a ver películas de procesiones, de corridas de toros, de visitas de la familia real y de desfiles militares, pero no mucha cosa más sobrevive y es altamente improbable que este material circulara por países extranjeros y que haya material en otras filmotecas. Dentro de este gap, dentro de este margen, el gran interrogante para mí, insisto en lo que decía antes, es el futuro de la preservación digital. Es decir, nadie está garantizando que el digital sea un buen sistema de preservación a largo plazo. Y lo único que estamos haciendo, quienes lo estamos haciendo, es comprar superordenadores en los cuales introducimos la información, una información que, para dar una referencia, equivale a un largometraje, equivale a 4 terabytes,
Esto tiene un coste mucho más alto que la preservación analógica y que, por lo tanto, lo único que podemos hacer es cruzar los dedos y esperar que este material informático no solamente no se vicie, sino que en un futuro no muy lejano haya aparatos de conservación y de reproducción capaces de garantizar que este material será visible. Y la prueba de ello es que las majors americanas están rodando en digital y están pagando una copia, un negativo de preservación, que es el que va a la Biblioteca del Congreso en Culpeper, que vale unos $25.000, y esto se paga solamente porque no hay suficientes garantías de preservación del original digital. Para mí este es el gran interrogante de futuro, porque desgraciadamente lo perdido, perdido está. Lo que se encuentre lo celebraremos adecuadamente. Hace unos meses nosotros recuperamos un documental de Jan Epstein sobre la erupción del Etna en 1923, copia única en el mundo, etcétera, que por estos avatares de distribución había una copia española en nuestros archivos, pero son excepciones absolutamente puntuales. En cambio, del resto, estamos ante ese reto de qué es lo que va a pasar con la preservación digital. Perdón por la introducción, pues me parecía que ligaba perfectamente con la pregunta de Fernando y la respuesta que había empezado a dar Josécho. Josécho, ¿quieres? Sí, no, yo ahí hay ahí hay una cosa que discrepo un poco con lo que acaba de contar Esteba, y es que por suerte este año se ha llegado al acuerdo de una norma europea de preservación digital, que eso yo creo que va a facilitar la supervivencia a largo plazo. Eso no quita carestía, pero sí que asegura, ¿no? Esa duda sobre qué va a pasar dentro de X años, si se va a poder recuperar ese material digital o no. Sí que se va a poder recuperar, porque esa misma norma incluye todo lo que puede ser, digamos, las necesidades de reconfiguración de los sistemas de preservación que sean necesarios. Esto es algo, digamos, muy de informática, pero digamos que de alguna forma nos asegura que eso no va a desaparecer siempre que trabajemos la preservación dentro de esa norma que se ha aprobado, insisto, a nivel europeo. Yo creo que eso es una buena noticia. La carestía, evidentemente, está ahí y no la vamos digamos, hoy por hoy es muy difícil escapar, ¿no?, de ese tema. Por lo tanto, digamos que tu segunda pregunta, Fernando, yo creo que es un poco, digamos, el en vez de eso, ¿no? No se puede conservar todo, porque es tremendamente caro. Cuando yo hablaba de lo de la película, esa comparación entre la película de Saura y la colección de fotos de Massach, creo que es evidente que no, o sea, no caben servidores en la nube o donde sea que carajo se guarden para conservar todo eso. Va a haber que hacer políticas muy claras de preservación por parte de las instituciones, y yo también ahí por eso, ¿no?, me acordaba del proyecto de la Filmoteca de Cataluña, de esos 10 más 10 cortos y 10 largos, porque ellos también en ese caso pues han decidido un sistema de digitalización muy concreto para conseguir, ¿no? Él ha hablado de un escáner que funciona a 3 fotogramas por segundo, si no recuerdo mal, has dicho, Esteba, porque lo que vas buscando son eso, ¿no? Pues es tener esa capacidad para producir una serie de materiales que puedan estar en circulación de manera relativamente rápida para la velocidad a la que solemos trabajar las filmotecas, ¿no? Cuando hay otros tipos de materiales y otros tipos de proyectos que te van a llevar, pues, otro tipo de trabajo, ¿no? Nosotros nos pusimos a finales del año 20 a ver los materiales alrededor de la aldea maldita, con la idea de poder verlos y digitalizarlos y hacer una restauración digital lo más, digamos, rápida y concreta posible, y nos ha llevado 2 años. Quiero decir que
pues es que va a depender de muchas cosas, ¿no? Esta es una de esas películas maltratadas de las que hablaba Estela, que por lo menos en este caso sí que en algún momento había llegado algún material hasta un momento donde se pudo digitalizar un nitrato en los años 60. Por no quitar gravedad a lo que decía Esteba de haber llegado tarde, voy a citar una frase de Miguel Marías que él la escribió en un catálogo, si no recuerdo mal, que celebraba los 50 años de Filmoteca Española, donde decía que, bueno, ya no es que Filmoteca llegase tarde, que llegó en el 53, sino que cuando llega es ¿cómo lo llama? Una institución permitida pero no apoyada, ¿no? Es decir, había un señor que debía ser muy pesado, que se llevaba muy bien con las autoridades de la dictadura, que es Carlos Fernández Cuenca, que le dejaron tener su filmoteca, pero su filmoteca era él y una secretaria o un secretario en un pasillo en un ministerio, o sea, poco más, y eso fue así durante demasiado tiempo, ¿no? Es decir, que ese retraso ha sido digamos, endémico durante décadas, ¿no? Porque sigue así. Y bueno, y por citar también de nuevo a Ferran Alberic, que también lo citaba Esteba, Ferran puede contar en primera persona, porque lo sufrió así, como esta idea que habéis expresado todos y todas, todos, y Carmen, perdón, y Maite, como el archivo fílmico durante muchos años en Filmoteca Española, y me imagino que en lo que entonces era la sede de Barcelona de Filmoteca Española, era el almacén, y era el almacén donde había copias para poder pasar en las exhibiciones que hacía la Filmoteca, pero no había ningún concepto detrás de hacer de eso una cuestión más de archivo, de preservación, y eso estamos hablando de finales de los 70, que está aquí al lado de la vuelta a la esquina. Entonces, esa idea, digamos, que hoy tenemos invertida de que, ¿no? Como lo ha dejado claro Jaime, de que primero va el archivo y luego viene todo lo demás, eso es algo que es muy, muy reciente, para el concepto filmotequero de este país. Y yo creo que eso, pues, evidentemente, tiene unas consecuencias claras. Gracias, Josécho. Llevamos una hora ya de mesa redonda. Tenemos previsto media hora más hasta la 1:30. Un poquitín más podemos prolongar si la conversación fluye adecuadamente y sobre todo porque quisiera que a los asistentes en la sala también les diéramos la oportunidad de plantear alguna cuestión, que no solamente la planteara yo. Entonces, a partir de ahora os ruego una concreción máxima en las respuestas. El esquema que habíamos hecho, como sucede en las mesas redondas más prestigiosas, no lo vamos a seguir. Vamos a ir improvisando sobre la marcha en función de la dinámica de este acto. Pero sí me gustaría algo que es muy concreto y que querría que Jaime, ahora vamos a hacer el orden inverso, ahora empieza Jaime, para preguntarle de qué iniciativa o actividad de su filmoteca, en este caso de la Filmoteca de Galicia, se siente o te sientes más orgulloso y crees que serviría para definirla. Yo creo que de lo que me siento más orgulloso, yo creo que es de nuestra propia supervivencia, porque realmente ha sido realmente un camino muy duro y como decía antes Josécho, es que la crisis del 2010-2011 a nosotros particularmente nos dejó muy tocados a nivel presupuestario, de personal, y ahí fue cuando se acabó la política de publicaciones, de exposiciones que teníamos. Y realmente a partir de ahí creo que pues, hemos logrado sobrevivir y ahora empezamos a ver la luz de nuevo. Hemos hecho reformas en nuestra sala, hemos reanudado proyecciones, estuvimos un año, casi un año cerrados y parece que empezamos a recuperar actividad, pero nos faltan todavía muchas cosas. Y de lo que hicimos es que yo creo que todos, creo que nos une a todos el hecho de que
acabamos siendo pioneros, de alguna manera. Es decir, una cosa es Filmoteca Española, creada en el 53, 54, y otros nosotros que empezamos en el entorno del año 90, entre el 80 y el 90, siempre con la idea de que estábamos inventando un concepto, que era el concepto de un cine propio, que prácticamente no existía. Es que nosotros surgimos 10 años después de que se empezasen a hacer los primeros largometrajes gallegos, y realmente con lo que se inauguró el CEGAI en aquel momento, en el año 91, era con una película ya gallega, pero del año 29, es decir, que de repente estábamos descubriendo que había todo un cine anterior y que no se tenía en cuenta porque no existía realmente ni investigaciones históricas, ni existía una conciencia de que realmente se había estado haciendo cine de otra manera, con otros medios, pero que incluso en los años 20 se habían hecho y rodado varios largometrajes en Galicia. Todo eso se desconocía, con lo cual realmente ese carácter pionero nos llevó realmente a construir la historia del cine gallego, del cine en Galicia. Y creo que realmente desde una perspectiva creo que objetiva, creo que realmente esa es nuestra mayor contribución, porque realmente en esos momentos a lo mejor a nadie le importaba, a la altura de hace 30 y pico años, que pudiese existir un cine gallego, y que realmente una filmoteca bastaba con la filmoteca española. Y creo que hoy en día la pérdida de una filmoteca como la nuestra, como la de la vasca, la de Castilla y León. Entiendo que Filmoteca Española o la Filmoteca de Cataluña, que son mucho mayores, y a lo mejor no tienen esa conciencia tan clara, pero nosotros llevamos muchísimo tiempo intentando demostrar que somos necesarios e imprescindibles. Maite, en la Filmoteca de Castilla y León tiene una colección permanente, la colección permanente de Basilio Martín Patino, Artilugios para fascinar, que tiene un nivel de visitas muy alto a lo largo de muchos años, y ahora, por ejemplo, habéis emprendido una labor sobre el cine de la transición, tanto con proyecciones, conferencias, etcétera. ¿Son este tipo de actividades, estas dos que he citado, u otras, las que más, insisto en la palabra, orgullosos y orgullosa en este caso, y definitorias, crees que es para la Filmoteca radicada en Salamanca? Sí, la verdad es que sí, pero eso es como el gran escaparate de algunos conceptos que van detrás, ¿no? Por cierto, suscribo todo lo que dice Jaime, me ha parecido un discurso estupendo, un planteamiento, quiero decir, estupendo, y la verdad es que también a eso que él ha dicho se podía unir, y conecto con lo que dices, Fernando, de que estamos orgullosos, pues algo como la implantación en una comunidad. En nuestro caso estamos en un edificio histórico del siglo XVII en el centro de Salamanca, y somos sinergia de muchas cosas. También desde esa idea del cine castellano-leonés, de la fotografía castellano-leonesa, pero de cómo a través de ellos te puedes acercar al cine en general y a la investigación, y en el caso que plantea Fernando, pues a los juguetitos que Basilio Martín Patino, cineasta nacido aquí en Salamanca, en Umbrales, almacenó, revisitó, recuperó y sobre todo guardó celosamente, pues durante muchos años, hasta que los depositó aquí, ¿no? Y a partir de ahí pues se hizo un trabajo que fue pionero y que además tuvo continúa, y desde el año 1998 está expuesto como la colección permanente. O sea, nuestra filosofía es los fondos que tenemos, el archivo que tenemos, devolvérselo a la sociedad de la manera que sabemos, que es en nuestro propio espacio, a través, no solo esa colección permanente está nutrida con esos aparatos, sino casi 250 coleccionistas más que nos han ido incorporando sus cosas, ¿no? De todo tipo, se han fiado de nosotros. Esa transmisión de confianza que yo creo que tenemos las filmotecas, que sí me gusta introducir entre quizá nuestros orgullos, esa cercanía a ciertas personas que vienen desde Soria, desde León, en mi caso, incluso desde Madrid, a traernos cosas porque dicen, oiga, me parece que ustedes son unos profesionales medianamente solventes, queremos que nos guarden esto, vamos a ver
cómo podemos incrementar y no romper esa cadena entre lo público y lo privado que nos lleva a grandes hallazgos y a grandes incorporaciones a la memoria pública de cosas privadas, ¿no? Entonces, esa parte de Basilio, evidentemente, es muy importante, pero la exposición de la transición y el ciclo que viniste a presentar, Fernando, 45 años de aquellas fechas, son de fondos propios, pero es que cada vez que hacemos una exposición es que nos salen 50 fotógrafos y 4.000 fotografías para ver de un tema. Sí que quiero introducir, que antes no lo dije, nuestros fondos fotográficos están en 5 millones de documentos de todo tipo y por primera vez, y en lo que a la digitalización y a la exhibición, a la consulta de todo esto, formamos parte del programa SIGA de la Junta y este año se van a digitalizar unos 700.000 documentos fotográficos para hacer un gran portal de archivos castellano-leoneses, ¿no? En eso está la Consejería de Cultura en este momento. O sea que toda esta visibilidad que tenemos, toda esta implicación, ese trabajo con sectores de la sociedad que vienen y que se dirigen a nosotros a través, sobre todo, de los talleres didácticos. Tenemos un programa muy potente, llevamos 10 años, pero desde el 2014 muy vinculados a cómo enseñar, a cómo alfabetizar, a cómo poner un poquito de conexión entre la historia de la mirada que hemos estado trabajando, la historia del cine y los escolares que vienen, los grupos universitarios, los colectivos, toda esa parte la tenemos muy bien trabajada, hasta el punto que qué pena que llegara la pandemia, porque en 2019 tuvimos casi 28.000 personas que pasaron por esta filmoteca, entre espectadores, visitas guiadas, talleres. Bueno, realmente sí que tengo esa sensación, y mis compañeros quizá lo pudieran corroborar, de que hemos creado un modo de acercarse a la imagen desde aquí, desde nuestro convento del siglo XVII, que por cierto es coetáneo a la linterna mágica. Cuando se estaba inventando y se estaba diseñando las primeras linternas mágicas, esta casa ya estaba aquí, estaba funcionando en esta Salamanca barroca, y hemos intentado cubrir líneas que lo que decía antes, que quizá explique mi presencia aquí hoy y no otros compañeros de otras filmotecas, o sea, unas líneas de trabajo de las grandes adaptadas a nuestro modo, a nuestros presupuestos y a nuestro territorio, que eso es lo más difícil, porque claro, llegar a todos con la exhibición, con las cosas, es muy compleja, pero sí que hemos tenido esa satisfacción y la seguimos teniendo. Y luego, otra cosa quería decir, y disculpa si me alargo un minuto más, vamos, medio minuto, es cómo hemos ido pasando líneas rojas y hemos ido incorporando a las capacidades que tenemos las filmotecas de hablar sobre la imagen y de transmitir esa credibilidad que todos tenemos, que eso es verdad, y ese es el trabajo almacenado de años y años y años, de muchos que nos han precedido, y espero que de las generaciones a las que entreguemos esto de alguna manera honrosa en algún momento, ¿no? Sí que creo que esa capacidad de crear en torno a eso discursos y cosas que se pueden transmitir de generación en generación, están genial. Y nuestro Cinelab, vamos a abrir un Cinelab Salamanca con el Ayuntamiento de Salamanca, pues para intentar de manera evidentemente no reglada incorporar a los chicos a eso, porque antes hablábamos, ¿dónde están los universitarios? ¿Dónde están los públicos nuevos? ¿Dónde está la gente que tiene que venir y que tiene que coger el relevo de tantas cosas? Esa es otra pregunta que os lanzo yo. Josean Fernández, la Filmoteca Vasca, ¿de qué iniciativa o actividad se siente orgulloso? O planteado de otra manera, el hecho de que San Sebastián tenga un festival de la dimensión del festival de todos conocidos, facilita, os ha hecho una simbiosis importante entre festival y filmoteca que ha procurado que vuestra dimensión cultural en Euskadi tenga una amplitud mayor. En ese sentido me gustaría. Gracias, Fernando. Voy a ser muy esquemático. 5 puntos. 1, cuando yo llegué a la dirección de Filmoteca, todos los esfuerzos se habían hecho para la conservación.
y eso es esencial en una filmoteca, no paramos de decirlo en esta mesa redonda, pero yo consideraba también, venía de Francia, que la difusión, que una programación era importante, que si no una filmoteca estaba coja, lo decía Raymond Bord de la Cinemateca de Toulouse, ¿verdad? Si solamente programas, eres un cineclub, si solamente conservas, eres un archivo fílmico, si haces ambas cosas, eres una filmoteca, y en cierto modo tenía razón. Eso comenzó y yo creo que hoy en día estamos programando semanalmente hasta en 5 capitales y creo que eso es algo de lo que la institución puede presumir porque ha sido un salto muy notable en su historia. 2, en 2015, y lo estabas diciendo tú también, sede unificada en Tabacalera, que significa que nuestras salas técnicas, nuestros archivos, las cámaras acondicionadas, nuestras oficinas, la sala de cine están ya en el edificio de Tabacalera. Pero no solamente eso, sino que además trabajamos de verdad, conectados con el Festival de Cine de San Sebastián y formo parte de su comité de dirección y selección, con Tabacalera y formamos parte de las reuniones de la dirección del edificio y también con la Escuela de Cine Elías Querejeta y estamos también en su comité académico. Eso ha creado sin duda un universo en que al fin la palabra sinergia tiene de verdad sentido y no es una palabra desgastada por el uso, ¿no? Bien, 3, creo que tenemos una línea de publicaciones que viene de muy lejos, realmente notable. Hoy en día no hay una sola cineasta vasca con más de 6 largometrajes que no tenga una publicación y una retrospectiva, y haya tenido una retrospectiva en Filmoteca Vasca, y en el caso de los cineastas vascos, prácticamente la mayoría, y creo que son publicaciones de mucha calidad. 4, este año hemos al fin solicitado el ingreso como miembros de pleno derecho de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos y conseguimos entrar, creo que ha sido también un paso histórico para que con nuestro tamaño estemos en el ámbito internacional de manera mucho más presente. Y 5, precisamente, lo estabas diciendo, Fernando, acabamos de anunciar esta semana pasada el trabajo que se ha realizado para ser depositarios del archivo del Festival de Cine de San Sebastián y además depositarios físicamente, pero es que además toda la documentación o buena parte de la documentación está ya digitalizada en una página web accesible para la ciudadanía y por supuesto para la comunidad investigadora. Creo que nuestra vida en común, digamos, prácticamente desde nuestro origen con el Festival de Cine de San Sebastián nos ha hecho una filmoteca más rica, más original y desde luego mejor. He prometido ser esquemático. Gracias, Nacho. Esteban, tú me hablabas de que, al igual que hemos hecho la colaboración entre Filmoteca Española y la Academia de Bellas Artes para hacer este ciclo que estamos terminando sobre las bellas artes en el cine o a través del cine, vosotros ya tenéis una experiencia muy similar con colaboración con las distintas instituciones artísticas catalanas. ¿Es este uno de los elementos, de los actos que más orgullo, que más satisfacción os procura, o cuál es el que pondrías en primer término? No, yo creo que este es importante y enlaza perfectamente con el discurso inicial de la vinculación con las artes mayores. Nosotros tenemos un programa estable que al principio se llamaba Por Amor al Arte, en singular, Cine y Pintura con el Museo Nacional de Arte de Cataluña, 4 años de sesiones semanales sobre cine y pintura, y en estos momentos llevamos otros 7 años más, ya en plural, Por Amor a las Artes, en colaboración con las grandes instituciones y equipamientos culturales de Cataluña. Seguimos de la mano del MENAC, pero estamos trabajando con el Liceo, con el Auditorio, con el Teatre Lliure, con el Teatre Nacional, con la Biblioteca de Cataluña, es decir, con las grandes instituciones. Esto creo que es algo que al cine le conviene mucho no quedar al margen del resto de otras actividades. Haciendo un balance de medallas y asumiendo las que corresponden a mi etapa, nosotros, antes se mencionaban los años duros de la crisis, yo llegué a esta casa con la patata caliente de 2 nuevas sedes en construcción que se inauguraron en 2012, tanto el nuevo Centro de Conservación y Restauración en Terrassa como la nueva sede del Raval,
donde por primera vez la Filmoteca integraba todas sus actividades públicas, 2 salas de proyección, salas de exposiciones que no teníamos, servicios educativos que no había, y la biblioteca y los fondos documentales. Es decir, era un salto cualitativo de una filmoteca como espacios aislados de exhibición y de conservación a un edificio considerado como, entre comillas, la casa del cine, que integraba todas estas actividades que caracterizan, como antes decía José, a una filmoteca. Hitos de estos últimos 10 años, el Congreso de la FIAF que organizamos en 2013. Esto fue un punto de reunión y de presentación en sociedad por nuestra parte con todos los colegas internacionales, que tampoco somos tantos, 160 filmotecas de todo el mundo, entre las cuales no solamente nos conocemos, sino que en muchos casos somos muy buenos amigos. Y esto es lo que nos llevó también a otra de mis líneas de actuación, que es la internacionalización. Nosotros hemos presentado restauraciones en Cannes Classics, en el Fórum de la Berlinale, hemos hecho retrospectivas en el MoMA de Nueva York, en UCLA, en la Cinemateca de México, y para nosotros es muy importante que este trabajo de las filmotecas tenga su correspondencia internacional. Hemos sobrevivido, que no es poco, a la pandemia, y ahí yo creo que todos conocemos lo que fue esa experiencia, digamos, de encontrarnos de repente que se nos estaba negando una de las características esenciales de una filmoteca, que es el contacto físico, tanto con los materiales como con el público. Es decir, desde mi punto de vista, había que huir rápidamente del discurso hegemónico en aquel momento de desconfinamiento, de la sustitución de lo presencial por lo virtual. Lo virtual era un salvavidas circunstancial que después tenía que regresar a donde estaba. ¿Que hemos perdido unidades por el camino? Ciertamente, pero no tantas. El otro día presentamos el balance de 2022. Nosotros hemos bajado de una media de 100 espectadores por sesión a 80, lo cual no está nada mal. No está nada mal, y sin pretender comparaciones con los cines comerciales, porque jugamos en divisiones distintas, reunir a 80 personas de promedio frente a una pantalla para ver cine y un determinado tipo de cine, yo creo que es un éxito y que corresponde a nuestro ADN. Y ya más, para terminar, y más concreta y recientemente, el plan de digitalización, yo creo que era una asignatura pendiente desde hace muchos años y que, como decía antes, hemos puesto en marcha ahora. Y lo que tenemos sobre la mesa, ya pendiente exclusivamente de gestiones políticas, pero ya definitivamente establecido, es la nueva ley catalana de creación del Instituto Filmoteca, que nos individualiza y nos singulariza como uno de los grandes equipamientos culturales a la misma altura que las demás disciplinas artísticas. Y con esto cierro perfectamente el discurso que empezaba antes con el ciclo. Ya no estamos hablando de un ciclo, estamos hablando de una filmoteca con el mismo rango de institución que un teatro, que un museo, que un auditorio, que una biblioteca. Nacho Laoz, dentro de tu trabajo, entre otros, pero muy básicamente de restauración, de conservación y restauración, ¿de qué conservación y restauración hecha por la Filmoteca Valenciana te sientes especialmente satisfecho u orgulloso? Bueno, gracias por planteármelo así, porque como yo no soy director, no iba más que a asumir lo que estáis planteando los demás. Yo soy el jefe de conservación, efectivamente, y bueno, y lo que he pensado que mejor define el trabajo de la Filmoteca es precisamente algunos proyectos de conservación que considero que integran todo el proceso de salvaguarda del patrimonio. Me refiero en concreto a los trabajos que hicimos para conmemorar el centenario de la productora valenciana Films HB Cuesta. La consolidación, el proyecto de consolidación de la preservación de la filmografía de Luis García Berlanga.
Y actualmente el que tenemos en marcha es el de el cine de Pérez Arroyo, o sea, del animador Joaquín Pérez Arroyo para las industrias valencianas, Juguetes Payá e Industrias Saludes. En todos estos casos, digamos que se concentran todos los pasos del proceso de salvaguarda. Comenzamos porque hay una investigación historiográfica con la cual conseguimos vincular a los historiadores e investigadores del cine a la conservación del patrimonio, y además sus investigaciones fijan unas filmografías que sirven a la Filmoteca para saber qué es lo que tiene que buscar y qué es lo que tiene que finalmente incorporar al patrimonio, conservar y restaurar. En todos los casos hay una publicación posterior, lo que implica también pues, el compromiso, el cumplimiento de la voluntad de difusión de la cultura audiovisual. Hay además, investigación y comparación de los materiales necesarios para las restauraciones, lo que exige pues la implicación de otras filmotecas, sin la colaboración de Filmoteca de Cataluña en el caso de las películas de Cuesta, o el compromiso con Filmoteca Española en toda la preservación de la filmografía de Berlanga, estos proyectos no hubieran sido posibles, ¿no? En los tres casos hay restauración, tanto fotoquímica fundamentalmente, pero también digital. En los tres casos respetamos los sistemas técnicos originales con los que fueron hechos. Fundamentalmente hablamos del sistema fotoquímico, pero entonces generamos materiales de preservación y obtención de copias para la exhibición en 35 milímetros. Es decir, preservamos todo el sistema fotoquímico, aunque finalmente también Filmoteca Española haya comenzado la digitalización de algunas de las películas de Berlanga, y todo el proyecto del cine de Pérez Arroyo se base en la tecnología digital. Bueno, este mantenimiento del sistema fotoquímico implica también la proyección en sala, con lo cual creo que es transversal a todo el trabajo que hace mi Filmoteca, que tiene, igual que tiene el compromiso primordial de la conservación, tiene también el compromiso primordial de la difusión y divulgación no solo del patrimonio, sino de la cultura audiovisual en general, ¿no? Y finalmente quería explicar en el caso del cine de Pérez Arroyo para las industrias Payá y Saludes. Bueno, este proyecto arrancó en 2016, es también un proyecto colaborativo con las demás filmotecas, en el sentido de que continúan apareciendo copias, que se basa en la recopilación y restauración o digitalización principalmente de todos los materiales que se conservan en las distintas filmotecas del Estado, y también de otros museos y colecciones particulares, porque al fin y al cabo aquí de lo que hablamos es de cine doméstico, perdón, de cine de animación para proyectores de juguete, que, bueno, básicamente ya se comercializaban y se exhibían en el ámbito doméstico. Bueno, este proyecto conlleva también una publicación, pero esta publicación ha sido electrónica. Es el soporte, el eje de una página web en la que también se pueden ver todas aquellas películas de las que tenemos derechos para su exhibición, y donde también se explican los procesos de restauración o las intervenciones que se han hecho sobre las películas, sea restauración o sea digitalización. Por tanto, en este caso es donde más claramente
la labor de conservación del patrimonio la abrimos hacia el uso de Internet para llegar a más público, pero también nos permite mantener permanentemente actualizado este proyecto, porque obviamente todavía no tenemos el centenar bueno, más de un centenar, que son las peliculitas que se hicieron en los años 40, 50 y principios de los 60 de esta tipología, y bueno, al tiempo se actualiza el texto, se incorporan nuevas obras, etcétera, ¿no? Y permite, pues eso, mantenerlo actualizado permanentemente. Es una de las grandes ventajas que nos ofrece en este caso bueno, nuestro uso o vinculación al mundo digital. Bueno, no sé si... Es para un poco ir terminando ya, Nacho, Sí, si bueno. últimas palabras, digamos. Bueno, no, la verdad es que en cuanto a proyectos concretos ya he dicho lo que quería. Me parece importantísimo destacar la necesidad de colaboración con las demás filmotecas. Gracias y disculpa por la interrupción. Como he hecho antes, como cierre de este segundo y último bloque, me gustaría pasar la palabra a Josécho para que haga un ejercicio de humildad y diga de qué actividades, iniciativas, etcétera, de su mandato de 4 años y medio en Filmoteca Española se siente más satisfecho o más orgulloso. Y luego pasaremos a alguna pregunta si surge entre los asistentes en la sala. Vendrá la historia a explicarlo. No sé, yo sí realmente creo que me voy contento con algo y que además me ayuda a irme tranquilo. Es que creo que en estos 4 años se ha producido una renovación importante del equipo que está al frente de los diferentes departamentos de la Filmoteca Española. Llegó un momento en el que todo el mundo se estaba jubilando, eso los compañeros lo saben bien, y era un momento difícil, un momento en el que incluso, bueno, digamos, peligraba o parecía que podía peligrar el saber hacer, ¿no? Dentro de la Filmoteca. Y me parece que ahora hay un equipo de gente muy preparada y muy capaz para seguir con el impulso. Se salvó esa crisis que arrancaba posiblemente en el 11, como ¿no? Jaime ha sido quien más lo ha especificado, y creo que ahora hay un equipo humano que puede llevar a la Filmoteca más allá. Y también lo que decía Nacho ahora, yo creo que nosotros hemos hecho colaboraciones con todas las filmotecas aquí presentes, con algunas están todavía en marcha en estos 4 años, y me parece que es una forma de funcionar en red que hay que seguir potenciando, ¿no? Y eso, lo decía también Jaime, me parece fundamental entender cómo la existencia de las filmotecas en todas las comunidades autónomas ha servido para desenterrar historias del cine y presentarnos un cine estatal o español, o llamémoslo como sea, mucho más complejo y más rico de lo que podíamos pensar hace 40 años. Y eso está muy bien. Gracias, Josécho. Damos entonces y tendremos un micrófono para que los que están aquí presentes puedan hablar. Ya tenemos el micrófono, creo, pero a mí, mientras otras preguntas se plantean, me gustaría plantear a Cristina Andreu, que nos acompaña, aparte de que si tiene alguna cuestión, creo que por parte de CIMA hay un proyecto, no sé en qué nivel de avanzado, sobre un centro, una filmoteca, pero también un centro de documentación amplio sobre películas dirigidas por mujeres, producidas por mujeres, de alguna manera con una presencia femenina importante. Y hasta qué punto este tipo de actividades, de cinematecas, de archivos
llamémosle horizontales, tienen un sentido desde el punto de vista de CIMA concretamente. Cristina. Bueno, muchas gracias. Primero, cuando recibí la invitación de Fernando, no... Perdona, Cristina, para que se te vea, ¿te importaría que te pongas aquí delante? Aquí, tienes que venir aquí, para que te vea la cámara. Aquí delante. Aquí, claro, que ahí te vería de espaldas. Son cuestiones de estas de... Es que así cualquiera que vaya a intervenir... Aquí, no hace falta que aquí, suba, ¿no? Ahí estás estupendamente. Muy bien. Bueno, me parece un poco raro no veros a vosotros dos, pero bueno, y a nadie. Pero lo que quería decir es que cuando Fernando me invitó, ¿no?, a esta jornada, no sabía que iba a ser el último día que iba a estar con Josécho de una forma institucional. Hombre, no va a ser el último día que va a estar conmigo. Institucionalmente. Y la verdad es que me ha dado mucha pena, y ya se lo he dicho, ¿no? Ya sé que personalmente nos vamos a ver, pero que ya como director de la Filmoteca me sorprendió, y la verdad es que para mí ha sido un placer trabajar cerca de Josécho, ¿no? Bueno, primero quería decir a los demás, aunque os tengo aquí detrás, las diferentes filmotecas, me parece muy importante lo que habéis hablado del archivo. A mí me parece que la filmoteca es la memoria, ¿no? Y este es un país que, por desgracia, la memoria se ha ocultado, y que yo creo que es muy importante la labor que hace la filmoteca. Y con esto también quería decir que me parece que es importante que, si ya no tenemos memoria, y hay muchos materiales fílmicos o de muchos otros aspectos que se han perdido, me gustaría que tuvierais un especial interés por el cine o el audiovisual o lo que sea, publicidad, documental, el reportaje, lo que sea, hasta del nodo, no sé, ¿no?, miles de cosas que han realizado las mujeres. Yo creo que lo que no hay no existe, por eso no se puede, pero lo que hemos descubierto gracias al trabajo que ha hecho la Filmoteca en los últimos años, es que hay muchas obras de mujeres que hasta ahora no se conocían y que tienen gran valor y que podemos seguir encontrando. Entonces me gustaría que hubiera una especie de interés por todas las filmotecas, y además quizás en el catálogo especificar más qué es aquello que está realizado o que las mujeres aparecen, porque no creo que sea solamente, como estáis hablando, no solamente es como si el cine gallego tiene que contar historias, tiene que estar realizado por cineastas gallegos. No hace falta que sean películas o audiovisuales o lo que sea realizados por mujeres, pero que sí que se vea la importancia de las mujeres en todo este tiempo, desde que existe el soporte cinematográfico. Y contestando lo que decía Fernando, nosotras nos gustaría, no va a costar, pero yo creo que lo tendríamos que hacer en conjunto con las universidades y también con el ámbito académico, es conseguir tener una especie de archivo donde se puedan encontrar todas las películas dirigidas por mujeres, hasta recientes, que muchas veces, bueno, siempre hay el problema de los derechos, pero yo creo que también sería muy interesante conocer el movimiento de las mujeres en todo este tiempo histórico. Es decir, que no me lo estoy inventando porque no sé si existe, pero a lo mejor había un movimiento de las mariscadoras gallegas a principios de siglo. Como no lo sé, me lo estoy inventando, pero simplemente decir que nos gustaría tener ese archivo del movimiento de las mujeres en este país, que está completamente oculto, porque ha habido movimientos durante todos estos años y están totalmente invisibilizados. Por un lado eso, y por otro lado también todos aquellos documentales, publicidad, películas que han hecho las mujeres. El otro día estaba, no sé, supongo que lo visteis, lo que están haciendo, vi una película de Jean Moreau en el Festival de Sevilla, ¿no? Es decir, que han vuelto a poder restaurar las películas que dirigió. Jean Moreau supongo que es más fácil porque es más conocida, pero vamos, que haya ese interés en que no seamos, ya que hemos sido invisibles, no invisibilizarnos más. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Yo creo, bueno, hay pedidas la palabra por parte de Joseán y por parte de Nacho,
pero quería decir simplemente que creo que esa sensibilidad que dice respecto al cine realizado o con una presencia femenina importante, realmente está en las filmotecas, tanto en Filmoteca Española como en las filmotecas autonómicas. Joséán hablaba de una colección y de unos ciclos referidos a directoras vascas. También ha habido ciclos de recuperación de cineastas femeninas no muy conocidas en otras filmotecas. Creo que ese espíritu existe y si os lanzáis a hacer ese centro, creo que vais a encontrar un buen eco en las filmotecas, tanto en la estatal como en la autonómica. Sí, estoy absolutamente segura de que hay esa necesidad y ese interés por las filmotecas en este momento, por el cine y por las mujeres. Nosotros ahora mismo tenemos una colaboración con la Filmoteca Española, que hemos firmado un protocolo bueno, nosotras damos el dinero para la digitalización de 2 documentales y yo creo que podemos trabajar conjuntamente, porque realmente sería también un poco absurdo hacer un centro desde la nada cuando hay unas filmotecas maravillosas en este país y que realmente yo creo que tienen la sensibilidad, pero hay que estar recordándolo todo el tiempo porque no queremos seguir siendo invisibles. Gracias. Gracias. Joséán, creo que querías intervenir. Sí, muy brevemente, al hilo de lo que estaba contando Cristina, y justo porque coincide en el tiempo. Además de las retrospectivas que hicimos y libros sobre Ana Díez, Elena Taberna y Yannick Bellon, justamente ahora estamos llevando a cabo el ciclo de cineastas vascas que se va a alargar durante 3 años. Estamos ahora en el 2.º año y en enero, lo digo porque está muy reciente, está hoy saliendo de la imprenta, vamos a presentar un libro que es una historia del cine en el País Vasco desde la perspectiva de género, que se va a llamar Cineastas Vascas y que ha sido coordinado por la profesora de la Universidad, María Pilar Rodríguez, que presentaremos en enero, como digo, tanto en castellano como en euskera. Creo que va a ser una de esas publicaciones de las que antes me hacía eco y bueno, que realmente muestran pues un poco lo que está diciendo Cristina, ¿no? Nuestra voluntad efectivamente de poner el foco donde todavía sigue haciendo mucha falta, que es en el talento de nuestras cineastas, ¿no? Nacho. Sí, hola, gracias. Bueno, en relación a lo que planteaba Cristina, pues yo simplemente destacar una actividad reciente de mi filmoteca, que es un ciclo dedicado a las pioneras del cine, ¿no? Un ciclo que está durando varios meses y está intentando recopilar bueno, todas las películas de directoras de la época muda. Bueno, pero aparte de esto, mi última intervención quería plantearla en tono más reivindicativo. Es decir, la Filmoteca Valenciana, la labor de conservación, pues también desde... a raíz de la crisis de 2008 y todas sus secuelas, pues nosotros hemos sufrido muchísimo. En consecuencia de esto, estamos infradotados en cuanto a equipamiento y lo más lamentable es en cuanto a personal. Tenemos problemas para ejercer las tareas básicas como la catalogación, la inspección de materiales, la digitalización de fondos, etcétera, ¿no? Y bueno, y también algo que yo he defendido en otras ocasiones en nuestros foros y tal, que es la necesidad de incluir el patrimonio cinematográfico y audiovisual dentro de la ley del patrimonio histórico, para así mejorar su tratamiento legal y el papel de las filmotecas como instituciones encargadas de su conservación y también del depósito legal de las producciones audiovisuales. Bueno, creo que es necesario extender a este patrimonio, al patrimonio que nosotros conservamos, el principio de que corresponde al propietario del bien la obligación de conservarlo. Tal mejora supondría un paso imprescindible, aunque no sea el único, para potenciar la labor de salvaguarda que realizamos. Asimismo, la inclusión de las filmotecas en esa ley, en pie de igualdad con museos, archivos y bibliotecas,
y establecer las funciones básicas que debemos cumplir, contribuiría a mejorar las condiciones institucionales y profesionales en que desarrollamos nuestro trabajo y también el prestigio social del mismo. Bueno, esto era. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Pero, Josécho, se está en esa línea, ¿no? La Sí. nueva ley de patrimonio incluiría esa La ley, consideración del cine audiovisual. La ley, yo vamos, creo que algunos de vosotros ya la habéis visto, la nueva ley del cine y el patrimonio y la cultura audiovisual, perdón, que está a punto de ir al Senado, quiere llevarse antes de final de año, después de darle muchas vueltas. Desde Cristina el 27, pensaba que era un secreto, pero ya que lo ha dicho ella, no lo he dicho yo, pues lo podemos decir aquí. El próximo día 27, antes de que acabe el año, quiere llegar. Hay una disposición final única que lo que hace es lo que estás pidiendo, Nacho, que es esa inclusión, digamos, es una modificación de la Ley de Patrimonio Histórico Español del año 85 para la inclusión de un capítulo específico sobre patrimonio cinematográfico y audiovisual, con dos artículos, uno específico de las filmotecas. Eso ha tenido muchas idas y vueltas en los últimos años, en algunas reuniones lo hemos comentado. Finalmente va así porque dentro de esta legislatura no ha podido salir la modificación específica de la Ley de Patrimonio Histórico y, por lo tanto, para no perder la ocasión, se decidió utilizar la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual para proponer esa modificación. Por lo tanto, si todo va bien y no pasan cosas raras, que tal y como llevamos los últimos años, cosas raras pasan todo el rato, si no pasa nada extraño, yo espero que antes de que acabe esta legislatura eso esté y sea una realidad. Gracias. Por parte de otras personas que están aquí presentes, ¿alguna pregunta, alguna cuestión, alguna reflexión? ¿No? Pues entonces, yo creo que de las cuestiones que yo tenía pensadas y que bueno, por la dimensión de que ha ido tomando la conversación, no se han concretado, pero creo que están respondidas. Es decir, una de ellas era en qué medida creen que, o creéis que las filmotecas, vuestras filmotecas, han venido a enriquecer el panorama cultural de vuestros territorios. Yo creo que es evidente, lo habéis dicho, que ha tenido una incidencia grande en todos y cada uno de ellos de una manera fundamental, de una manera importante. También otra pregunta era qué métodos empleáis para atraer al máximo público posible a las proyecciones, sobre todo a la gente joven. También lo habéis abordado, es decir, que habéis sido muy ricos en vuestras respuestas, y también si las relaciones con Filmoteca Española son lo fluidas y lo dinámicas y positivas que se debe desear. Creo que sí se ha mostrado a través del diálogo con Josécho y con vosotros, de que esas relaciones son fluidas y son positivas. Es decir, que creo que el cuestionario se ha ido respondiendo prácticamente a todo, y también de que si harían falta mayores dotaciones. Sí, quizá ha pasado el peor momento, el que se citaba anteriormente, del 2011, pero también Nacho acaba de reflejar una situación en la Filmoteca Valenciana, y creo que todas las filmotecas se abonarían a mayores recursos, a un mejor diálogo con las diversas instancias políticas y económicas de cada una de las comunidades, etc. Pero a mí me gustaría que, como poco también cierre de esta parte, y llevado seguramente de un machismo inoportuno, me gustaría que fuera Maite, como pienso yo, única directora de una filmoteca en España, que yo sepa, que nos hablara un poco de esto que acabo de decir, incidencia en la cultura de la región, en este caso Castilla y León, cuestión económica, en qué medida hay más o menos medios, y relación con los poderes políticos. Te dejo ese triple tema para que te luzcas para terminar. Fernando, que ya estábamos acabando. Despídenos. Bueno, pues es que claro, es que esos son las tres patas ahí tremendas, ¿no? Relación con los poderes públicos.
la mejor que sabemos, podemos, siempre tienen todos nuestra mejor disposición, evidentemente, y también es hora de que definan, ahí ha estado sobrevolando todo esto, unas políticas cinematográficas, culturales, patrimoniales, de promoción cultural, que les gusta mucho a ellos decir, pero yo estoy también con Josian en el tema de que los archivos es muy importante. Yo ahora estoy en una parte de archivo y me siento más cómoda que en la parte de promoción cultural, que creo que eso lo hacemos como en nuestro ADN, ¿no? Va ahí metido. Me has preguntado también la implantación en nuestro territorio. En mi caso, difícil, ¿vale? Difícil porque esto es muy grande, esto es muy grande y no llegamos. Tenemos un canal Filmoteca CIL desde el año pasado, en el que ponemos 2 películas en streaming durante 4 días, siempre de cine de Castilla y León. La idea surgió para ayudar un poco durante la pandemia a la paralización del cine. Y luego, bueno, pues ahí ha quedado, ¿no? Y perdona, la otra cuestión de las 3 que me has planteado. Era la cuestión de los medios, la cuestión del impacto cultural y la cuestión de la relación con los políticos, por decirlo Sí, coloquialmente. los medios ahí dentro de nuestras posibilidades, pues cada uno también hemos crecido en una etapa bastante. Yo creo que ahora en algunos casos, pues no, después de la crisis 2008, 2011 y sobre todo el relevo generacional, ¿no? También lo hablábamos un poquito antes. Es verdad que la Filmoteca Española ha encontrado un modelo reciente bueno para salvar ese relevo con inyección de personal y con inyección de medios y con un respaldo que hemos visto todos y que quizá nos hemos beneficiado todos de él también, ¿no? Entonces, en esa línea, no todas las filmotecas estamos igual, pero lo que más nos preocupa es la falta de gente. A mí me pasa como a Nacho. Aquí hace 2 años había 25 personas de una manera o de otra y ahora pues estamos en el entorno de 10 personas. Entonces, todo eso va pasando factura, incluido la parte de colecciones que no se pueden abordar, etcétera. Creo que las grandes líneas están muy bien trazadas por todos, las vamos siguiendo, las vamos enriqueciendo con la presencia en festivales, con la presencia en promoción de otros programas de las consejerías, en mi caso, que tienen que ver con el cine, con la aproximación absoluta a los festivales de mi región, que son muchos, y especialmente Seminci, como bien sabes, Fernando, desde los tiempos en los que tú estabas. O sea, tenemos muchas nuevas líneas abiertas de trabajo que solo nos dan más implantación y más peso en todo lo que hacemos, ¿no? No sé si respondo a un panorama porque justo en estas 3 cosas, digamos que las ideas me vienen como muy a borbotones porque realmente has dado en los problemas serios, no es una conclusión, es un comienzo. O sea, todos tenemos ahí abiertas un montón de vías en la que lo único que realmente nos importa no es la supervivencia de los centros, que están muy vivos, sino el futuro, un futuro especial, acorde con las necesidades de una sociedad que, como decía Cristina, demanda y demanda y demanda y está continuamente demandándonos ver sus cosas, que realmente han estado cerradas mucho tiempo. ¿Algo que añadir por parte de los restantes participantes en la mesa? Nada. Por mi parte, agradeceros muy sinceramente vuestra presencia, vuestra actitud, vuestros pensamientos, vuestras reflexiones, vuestras respuestas, que creo que estáis, eso ya es una opinión particular, haciendo cada uno en su terreno un trabajo excelente, excepcional, y que, bueno, os hemos quitado casi 2 horas de vuestro tiempo, incluso más con las pruebas técnicas que hemos hecho al principio, lo cual os agradezco muy sinceramente. Os agradecemos en la Academia de Bellas Artes de San Fernando este detalle que habéis tenido y todos los directivos y académicos estamos felices por ello. Gracias a los asistentes y solo me queda pedir a Josécho que cierre el acto con las palabras que estime más adecuadas. Iba a cantar a Dios con el corazón que con el alma. No, qué tontería, la verdad es que no, o sea,
Nada, colegas, un placer. Nos vemos en las vidas siguientes. No, bromas aparte. De verdad que no había pensado en nada, pero sí que puedo decir que evidentemente 4 años y medio en esta casa o en aquella casa pues acaban marcando carácter. Como he dicho al principio, me vuelvo a la universidad, pero evidentemente me llevo a la filmoteca dentro, por decirlo de alguna forma, y yo no sé cuántos años me quedan activos en la universidad, calculo que entre 10 y 15, y espero que en esos años, evidentemente, el mundo de los archivos fílmicos esté presente de una forma o de otra. O sea, que no, esto no es un adiós, es un hasta pronto. Eso ha quedado bien, ¿eh? Y nada, que nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, no sé si seguimos conectados, se nos oye en la sala o cómo. En fin. No lo descartes, así que no digas nada que no debes. No diré nada comprometido, Venga. por lo que me ha encantado veros. y Un abrazo a todos. Ánimo. Chao. En la sala Eso. no sé si se os oye, pero en casa sí. Vale. vale. Venga, chao. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Adiós a todos. Adiós. Cuidaos mucho. Chao.